Ahí está. Bueno, entonces, buenos días a todos de nuevo. Buenas tardes, buenas siestas. Ay, un ratito salió. Bueno, hoy vamos a continuar con otra unidad que viene a ser la unidad de la centrifugación, ¿sí? Eh, Vamos a dar hoy la primera parte de la operación, operación unitaria, operación industrial de la centrifugación, y la clase que viene vamos a hacer los problemas de diseño, dimensionamiento, algunas características que se miden en la centrifugación, o sea, los cálculos. Vamos a hacer los cálculos la próxima clase, ¿está bien? Entonces, empecemos con la primera parte, que es la parte teórica y la parte de equipos, de los diferentes tipos de equipos que tenemos de centrífugas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas operaciones unitarias o industriales que se utilizan normalmente para la separación de sólido líquido? ¿Sí? Hay algunas operaciones que ya vieron, que ya saben cuáles son esas operaciones. Creo que con el profe ya desarrollaron gran parte de esas operaciones, que son la de sedimentación, ¿sí? Creo que vieron con él. Vieron, no sé si ya vieron un poco de filtración con él, seguramente así a grandes rasgos de lo que es filtración. Y hay otras operaciones que son operaciones de membrana, que nuestro programa no abarca lo que son operaciones de membrana, pero es importante también saber un poco en procesos industriales. El semestre que viene vamos a ver un poco de lo que son las operaciones con membrana, ¿sí? Porque vamos a ver un proceso industrial de extracción de estevioglicósidos de la hoja stevia. Entonces ahí vamos a ver un poco de cuáles son los tipos de filtraciones por membranas que se utilizan para purificar los estevioglicósidos, que son los azúcares, o sea, son los componentes dulces, realmente se dice. Son componentes dulces de la stevia, de la hoja stevia paraguaya, ¿sí? Yo le digo que es stevia paraguaya, pero hay mucho, se cultiva en muchos países también esta hoja, ¿sí? Bueno, básicamente estas operaciones de membrana se tratan de lo que más se utiliza es la microfiltración, ¿sí? Básicamente son poros micros de tamaño del orden de micro, ¿sí? Y tenemos la ultrafiltración también, que es justamente el poro o el tamaño del poro. Se llama ultra porque viene del tamaño de poro de micrómetros. O sea, no es de micrómetros, eh, o sea, es menor que la micra, ¿sí? Que el micrómetro, ¿está bien? Bueno, y hay otras operaciones auxiliares que se usan justamente en la separación de sólidos y de líquidos, ¿sí? O sea, todas estas operaciones que estábamos viendo, tanto con el profe como conmigo, o sea, que ahora vamos a dar el tema de la centrifugación, requiere muchas veces de operaciones auxiliares antes de lo que es la sedimentación, de lo que es la filtración, de lo que es ahora la centrifugación, que vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Esas operaciones auxiliares son la de coagulación, ¿sí? Y la de floculación, que prácticamente vienen a ser lo mismo, ¿sí? Normalmente la coagulación, lo que pasa es que se agrega un agente coagulante justamente para que precipiten. Muchas veces son proteínas lo que precipitan, ¿sí? Son compuestos proteicos lo que precipita y lo que se separa ya inicialmente el sólido del líquido, ¿sí? Posteriormente, lo que se hace es la floculación. La floculación, discúlpame. La floculación, que es también
para separar justamente los compuestos precipitables del líquido que queremos separar, ¿sí? Muchas veces tenemos como producto el sólido, ¿verdad? Que normalmente se sedimenta o se filtra. O muchas veces también el líquido es lo que queremos recuperar, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando vemos las aplicaciones, más o menos qué es lo que en cada uno de los casos que es nuestro producto final, ¿sí? Bueno, normalmente estas primeras separaciones, o sea, lo que es sedimentación, el tema de coagulación, floculación, se llevan muy lentamente por gravedad, ¿sí? La sedimentación, saben que normalmente se hace por gravedad, ¿sí? Y es muy lento el proceso. Sin embargo, si yo, o sea, yo puedo acelerar ese proceso mediante el uso de una herramienta o de un equipo que se llama centrifugación. Yo puedo separar mucho más rápido los sólidos de los líquidos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos entonces a definir lo que son las centrífugas, es el instrumento que se usa para la centrifugación, ¿sí? Básicamente son los equipos que permiten someter a estas muestras a intensas fuerzas que provocan justamente la sedimentación. En poco, voy a poner mi puntero, ¿sí? Provoca la sedimentación en poco tiempo de las partículas, ¿verdad? Que tienen una densidad más o menos mayor al líquido que les rodea, a la parte fluida, ¿sí? Al líquido que yo quiero separar del sólido, normalmente, ¿sí? La centrifugación, entonces, vendría a ser en síntesis como una técnica de separación de partículas, de sólidos, ¿sí? Que se basa básicamente en las distintas velocidades de desplazamiento de esas partículas. Porque ese sólido, yo físicamente, o sea, visualmente realmente, se ve como un todo, ¿verdad? Pero químicamente esos son partículas muy pequeñitas, ¿sí? Que en un medio líquido, cuando yo le someto justamente a una fuerza de centrifugación, puedo separar esas partículas, ¿sí? Por sus diferentes velocidades de desplazamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco del proceso así íntimo de lo que es la centrifugación de una partícula, ¿sí? Bueno, entonces, normalmente esta centrifugación se aplica, como dijimos, a sólidos y líquidos para separar sólidos y líquidos. También, ahí como dice la presentación, para materiales de diferentes densidades, ¿sí? Normalmente, como dijimos, se aplica para sólidos y líquidos, y para materiales de diferentes densidades se refiere básicamente a líquidos inmiscibles. ¿Qué significa que sean líquidos inmiscibles? Que tengan diferentes densidades, ¿sí? Si no tienen la misma, o sea, diferentes densidades, básicamente yo no voy a poder separar, ¿sí? Porque la densidad es una propiedad que me ayuda, o sea, que me va a ayudar a separar un compuesto mucho más denso, para que es el que tiene mayor densidad, de un compuesto mucho más eh, menos, o sea, menos denso, ¿verdad? Que es de baja densidad, básicamente, ¿sí? Eso es lo que me va a ayudar justamente esa propiedad, esa diferencia para poder separar. Bueno, la separación entonces se efectúa mediante los equipos que ya dijimos que se llaman centrífugas. ¿Por qué es muy importante ese tema de densidad que les hablé? Es importante porque si yo, por ejemplo, tengo una mezcla de alcohol-agua, yo no voy a poder separar por centrifugación. ¿Por qué? Porque el alcohol y el agua tienen casi la misma densidad, ¿sí? Pero yo voy a poder separar, se puede separar una grasa o un aceite con centrifugación, con una centrífuga especial, pero se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque la densidad del aceite y la del agua son muy diferentes, ¿sí? Entonces,
Esa es la característica principal en este proceso, en esta operación, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente, estas centrífugas se basan en un principio en común, ¿sí? Que es básicamente, acá creo que ya está el gráfico, no, no está el gráfico, pero básicamente necesitamos que la fuerza que se le aplica a la partícula sea mayor a la fuerza de gravedad, ¿sí? O sea, la fuerza que yo le tengo que aplicar en la centrifugación tiene que ser mucho mayor a la fuerza de gravedad, porque si no, no voy a conseguir una separación, ¿sí? Entonces, básicamente en la centrifugación, o sea, ya se imaginan, alguno que otro ya vio un lavarropas, ¿verdad? Que se mueve, que gira, ¿verdad? Y hay un momento dado que ellos hacen una operación que se llama centrifugación, ¿sí? Yo siempre les comparo con algo que es en la vida cotidiana, porque capaz muchos de ustedes no pudieron ir a una fábrica y poder ver un proceso así tal cual, ¿verdad? Entonces, algo que comparado con la realidad, ¿verdad? De cada uno, entonces podemos comparar con esa centrifugación que se hace en la ropa, ¿sí? Con la ropa y para justamente extraer todo el agua que tiene esa ropa, ¿sí? Entonces, imagínense entonces esa rotación que ocurre en la centrifugación, ¿sí? En donde el objeto gira, ¿sí? Alrededor de un punto central, ¿sí? Y esa distancia justamente es constante desde el sólido hasta el punto central, ¿sí? Entonces, eso es lo que esa distancia y esa velocidad, ¿verdad? Esa rotación es lo que es donde se produce una fuerza que actúa en ese punto, ¿verdad? En esa ropa, en este caso, o sea, puede ser en la ropa. Uy, perdón, acá. Voy a un ratito desconectar. Bueno, entonces, esa fuerza que se aplica al objeto, ¿verdad? En el movimiento rotacional, tiene que ser mayor a la fuerza de gravedad. Y a esa fuerza es la que le llamamos fuerza centrífuga, ¿sí? Entonces, después vamos a ver bien en un gráfico, ¿sí? Hay dos tipos de mezcla que es lo que ya vimos. Esto ya es repetido, ¿sí? Sólidos y fluidos de diferentes densidades. También se puede separar por sedimentación. También concentraciones de sólidos altos, un lodo, por ejemplo, también es un tipo de mezcla que se puede separar con la centrifugación. ¿Bien? Bueno, acá está el gráfico que les quería mostrar, ¿verdad? Acá, como ven, está la fuerza centrípeta, ¿sí? Y la fuerza centrífuga, o más bien efecto centrífugo, que son fuerzas contrarias. Este redondito vendría a ser lo que es la partícula que yo quiero separar, ¿sí? El sólido o una partícula de grasa también puede ser, ¿sí? Que yo quiero separar del líquido. Entonces, esta fuerza centrífuga que vemos acá está dirigido en sentido opuesto al centro de curvatura, ¿sí? Este es el centro, ¿verdad? El eje de rotación y está en un sentido opuesto, ¿está bien? Sin embargo, la fuerza centrífuga es la fuerza que se aplica también a la masa en movimiento, pero en dirección al centro de rotación, ¿sí? Es la que obliga justamente a esta masa a permanecer dentro de este campo, ¿ven? Dentro de este campo, ¿sí? Este campo o recorrido, ¿sí? Entonces, ambas fuerzas son iguales, ya dijimos, ¿verdad? Pero la partícula va a seguir una trayectoria, perdón, trayectoria circular, que son esta línea de puntos, ¿sí? Alrededor de justamente este centro de rotación, que justamente esta trayectoria es la curvatura que sigue la partícula, ¿sí? Durante la centrifugación.
¿Está bien? Entonces, si ambas fuerzas son iguales, la partícula seguirá esa trayectoria. ¿Está bien? Así es que el objeto cuando gira alrededor de este eje de rotación está cambiando de dirección constantemente. ¿Bien? ¿Ven esta dirección de la velocidad que también es un vector? ¿Sí? La velocidad tangencial. Esta velocidad va cambiando, ¿sí? Constantemente y produce una aceleración. ¿Ve? ¿Se acuerdan un poco de física? ¿Sí? Seguramente con esto se acuerdan un poco de física. Aún cuando la velocidad rotacional es constante. ¿A qué se le llama la velocidad rotacional? Que es esta velocidad que ven acá en azul, ¿sí? Que es la velocidad angular. Esa velocidad angular es constante, pero la velocidad tangencial o lineal de la partícula en la curvatura va cambiando, ¿sí? A medida que va girando, ¿sí? Entonces, esa velocidad, ese cambio de velocidad es lo que produce la aceleración de la partícula, ¿sí? Bueno, entonces, eso básicamente es el concepto de lo que sucede en una centrifugación, ¿está bien? Bueno, veamos ahora un ejemplo así más palpable, ¿verdad? Por ejemplo, esto es una separación, ¿verdad? Una separación de lo que ocurre en la centrifugación. Vemos, por ejemplo, un objeto, ¿verdad? O sea, una suspensión que yo alimento en un recipiente cilíndrico. Imagínense que es un recipiente cilíndrico, ¿sí? Esta suspensión tiene tanto fluidos, o sea, un líquido y un sólido, ¿sí? Entonces, acá desarrolla, una vez que gira, ven acá que la flechita nos está indicando que está girando este cilindro, ¿sí? Entonces va a desarrollar una fuerza centrífuga dentro del cilindro, ¿está bien? Esta fuerza causa justamente la sedimentación de las partículas en una capa de líquido, ¿está bien? Y la filtración justamente del líquido a través del filtrado, ¿sí? O sea, lo que se va generando, si este tazón, yo le llamo tazón o cilindro, está perforado, acá en las paredes del cilindro se van acumulando los sólidos, ¿sí? Y esa acumulación de sólidos va generando una torta, ¿está bien? Una torta o una capa, un lecho también se le dice en los libros, o sea, le digo todos los nombres que dicen en los libros, un lecho, una torta o una capa de sólidos, sí que actúa también como un filtro, ¿sí? Y retiene el resto de los sólidos que yo voy alimentando, porque acá se va alimentando la suspensión y justamente va alimentando más sólidos. ¿Está bien? Entonces, básicamente en el interior ocurre justamente esa acumulación acá de sólidos y una tela filtrante. Bueno, eso pasa acá en esta primera etapa, ¿verdad? Se va alimentando y va acumulándose acá sólidos, partículas, eh, y básicamente el líquido va a filtrándose, o sea, va filtrándose. Acá en el punto B, ¿sí? En el punto B, ¿qué pasa? Acá yo ya tengo básicamente una capa, ¿verdad? Formada, ¿sí? De partículas que se sedimentan, en este caso, verticalmente, ¿verdad? Se van sedimentando por la pared del tazón. ¿Está bien? Ven ahí. Entonces, acá en este momento, bueno, en el primer punto, lo que me olvidé de decirles es que la alimentación y la velocidad del tazón no es muy elevada, porque si yo elevo mucho la velocidad, voy a darle mucho más fuerza para que pueda pasar inclusive sólido por los orificios del tazón, ¿sí? Sin embargo, si yo empiezo con una velocidad moderada y después continúo ya cuando se formó esta precapa o esta capa de sólidos, ahí yo puedo aumentar la velocidad para que justamente se drene más el líquido que quedó
acá dentro del lodo, ¿verdad? Dentro del sólido que quedó dentro de la capa, aumento la velocidad para poder drenar mucho más fuerte el líquido, ¿sí? Y finalmente acá tenemos una formación, esta es la separación ya de los líquidos o de los sólidos de los líquidos, mucho más denso. Acá ya vemos justamente la fracción, hay una fracción, esto también podría ser el agua y el aceite, puede ser también, ¿sí? Acá ven como una separación, ¿ven? Entonces acá podría ser esta fracción que está cerca de la pared, sería como el líquido pesado, ¿sí? Y la fracción que está por dentro, o sea, más cerca del eje de curvatura, sería la fracción del líquido ligero, ¿sí? Porque justamente el más pesado va a ir más hacia la parte externa y el más liviano va a quedar hacia el centro, ¿sí? En la separación. En este caso, por ejemplo, quedó de esta manera. ¿Por qué? Porque, o sea, si se trata de dos líquidos invisibles, si se trata de un sólido o un líquido, toda esta capa que se forma acá es de sólido. Y el líquido básicamente va a salir por las perforaciones del tazón. ¿Sí? ¿Se entendió? Avísenme si no entienden, explicamos de nuevo, avísenme cualquier cosa, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, dentro de las aplicaciones, podemos ver una de las aplicaciones que se usa mucho en microbiología y en la parte de biotecnología es justamente la separación de células o de bacterias, ¿sí? O partículas de tamaño justamente micro de caldos biológicos, ¿sí? Especialmente caldos difíciles de filtrar. O sea, cuando yo tengo un caldo que tiene unos sólidos muy finitos, así para hablar así más entendible, un término más entendible, tengo unas partículas muy finitas, va a pasar el filtro, un filtro, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo de esa manera, yo lo que hago es aplicarle justamente una fuerza para que se acumule justamente el producto más denso que vendrían a ser las células, las partículas biológicas y se va a centrifugar y va a quedar el sobrenadante, que es justamente el líquido libre, o sea, no completamente libre, pero básicamente libre de sólidos. No completamente, pero sí con un porcentaje bien considerable, ¿sí? Entonces, después también, que es prácticamente común con el otro, que es la remoción justamente de desechos celulares. Después también tenemos la separación de precipitados, ¿sí? Proteicos, que es justamente hacer una coagulación, una flocculación y después llevar a centrifugar estos componentes o estas muestras, ¿sí? También tenemos una recuperación o separación de productos insolubles, por ejemplo, la grasa. Esto es el caso, por ejemplo, que ahora vamos a ver un poco vamos a ver inclusive el equipo que se llama desnatadora, que no sé si ya habrán escuchado, una desnatadora en una industria láctea, que es justamente para separar la crema de leche y la leche, ¿sí? Muchas veces la leche, ¿verdad? Llega a la fábrica con un porcentaje más o menos de 6% de grasa. Y la leche entera normal, según la normativa, tiene que tener 3% de grasa nada más, ¿sí? Entonces, entonces, con la desnatadora yo puedo eliminar parcialmente esa grasa y conseguir leche entera, o si yo quiero hacer una leche descremada en la industria láctea, puedo eliminar totalmente esa grasa, ¿verdad? Pero esa grasa no se desperdicia en la industria, ¿verdad? Eso es lo que conseguimos, la crema de leche. La crema de leche es justamente el separado de la leche de vaca
y su grasa, ¿verdad? La grasa de la leche, ¿sí? Eso es una de las separaciones más comunes que se hace y justamente es una de las ganancias que tienen muchísimo las industrias lácteas. Entonces la industria láctea paga muchísimo más a un proveedor, a un productor que le trae una leche con mayor contenido de grasa, ¿sí? Inclusive eso es el pago, o sea, debido a esa cantidad de grasa es el pago por la leche, ¿sí? Aparte justamente de los indicadores de calidad que son antibióticos, pH, densidad y eso que son aparte, ¿sí? Bueno, eso ha sido un ejemplo básico de la separación justamente de las grasas. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en la imagen una centrífuga de laboratorio. ¿Ven? Es chiquita, no se nota tanto ahí en la foto, pero básicamente acá tiene como, eh, se llaman como frasquitos, o sea, son como frasquitos donde se coloca la muestra y tienen un rotor así muy pequeño, ¿sí? Y es para básicamente separar muestras muy, muy pequeñas también, no de gran cantidad. Y acá ya ven ya lo que es una máquina, acá está una persona, ¿verdad? Que justamente es una máquina mucho más grande que la de escala laboratorio, ¿sí? Eh, y que tiene sentido, ¿verdad? Porque no podemos estar teniendo una centrífuga muy pequeña para tanta cantidad de producción. Bueno, viendo, o sea, esto ya hablamos, ¿verdad? De las aplicaciones, que justamente es purificación, no sé si llamarle mucho purificación, pero básicamente es separación de la leche y de la crema de leche para justamente hacer el descremado o desnatado, también se dice en otros países o inclusive nosotros también decimos desnatado, ¿sí? Después también se usa en la industria la centrífuga. Estamos hablando de la centrifugación, ¿sí? En la industria del azúcar, ¿sí? Justamente para separar los cristales del líquido jarabe. Una vez que se forman los cristales de azúcar, ¿sí? Esos cristales de azúcar están así empapados de un jarabe muy viscoso, ¿sí? Y es muy complicado separar por filtración. No es lo factible separar por filtración. La única manera de separar esos cristales de azúcares que se formaron en la cristalización y ese líquido espeso es mediante una centrifugación. Y después se hace un lavado también posterior para clarificar un poco los azúcares, para que no queden de un color caramelo, porque ese color, ese líquido jarabe que dice ahí, es de un color caramelo, ¿sí? Después también se usa en la industria de aceites para separar las borras o las gomas, también se le llama. Esas borras o gomas se llama básicamente en el winterizado, ¿sí? Que básicamente son sólidos que precipitan a bajas temperaturas, o sea, primero se baja la temperatura y esos sólidos son muy finitos en el aceite, y entonces básicamente esos sólidos del aceite se separan mediante centrifugación, ¿sí? Luego también para clarificación de jugos y de néctares, ¿sí? Justamente cuando nosotros exprimimos un pomelo, un limón o algún cítrico que tenga mucha fibra, ¿sí? Justamente necesitamos, si el cliente, por ejemplo, quiere sin pulpa, ¿verdad? Entonces yo debo de clarificar ese jugo, debo de sacarle el máximo de sólido que haya quedado después de la extracción de las frutas, ¿sí? Y también se usa muchísimo en cervecería, especialmente en las cervecerías artesanales. Muchos de ustedes seguramente creo que están también relacionados, o sea, siempre tengo grupos de alumnos que están relacionados con cervecerías, ¿sí? O que trabajan así más o menos, por lo menos conocen el proceso de la cervecería. Entonces, este tema de la cervecería, ¿verdad? En Cervepar
¿verdad? Que es la mayor cervecería que tenemos en Paraguay. Ahí ellos no usan tanto centrifugación. ¿Por qué? Porque ellos usan un filtro prensa muy grande, enorme, y entonces ahí ya hacen su separación de levaduras y de residuos, ¿sí? Tiene que ser enorme porque saben luego la producción que sucede en esa cervecería. Sin embargo, en una cervecería artesanal no es tan factible tener un filtro muy grande. Entonces, ¿cómo pueden separar las bacterias, o sea, perdón, las levaduras de la cerveza terminada? ¿Sí? Porque normalmente nosotros dejamos fermentar, o sea, se deja fermentar la cerveza y después yo tengo que separar esas levaduras, porque si yo no separo esas levaduras pueden generar compuestos hasta tóxicos, ¿sí? Pueden generar o compuestos tóxicos o pueden generar un sabor muy desagradable a la cerveza. Entonces, de alguna manera yo tengo que separar esas levaduras que se utilizaron en la fermentación, ¿sí? Y una forma de separar es la centrifugación, ¿sí? Bueno. Y hay una infinidad de aplicaciones realmente de la centrifugación. Es una de las operaciones industriales que más se utiliza en la industria, más en la industria alimentaria, ¿sí? Pero también hay muchas industrias farmacéuticas, por ejemplo, que usan la centrifugación, que vamos a ver más adelante qué tipo de centrífugas usan justamente la centrifugación, ¿sí? Bueno, vamos a apurarnos porque hablé muchísimo ya de esto, ¿sí? Bueno, entonces esto es la clarificación, las aplicaciones básicamente de la centrifugación. Bueno, vamos a hablar un poco de la clasificación ya de las centrífugas. En función de la cantidad de aceleración o del número de aceleración, o la magnitud realmente se dice, de la aceleración se pueden clasificar en centrífugas, así como se llama centrífugas, que son de pocas G a aproximadamente 3000 G, ¿sí? Estas 3000 G, ¿qué significa G? Es una caracterización de alguna centrífuga, ¿sí? Es como una velocidad de separación en un campo centrífugo. Eso básicamente es un tipo de velocidad que vamos a ver cuando hagamos los cálculos, vamos a definir mejor la G, ¿sí? Después tenemos supercentrífugas, que son mucho, o sea, son centrífugas de alta velocidad, de un rango de 2000 G a 20.000 G, ¿sí? Se suelen controlar mucho la temperatura en estas supercentrífugas, porque una vez que yo aumento la velocidad, puede generar un sobrecalentamiento en las muestras, ¿sí? Justamente debido a la fricción de las partículas que se juntan en el lecho. Y por último también tenemos ultracentrífugas, que son de 15.000 a 600.000 G. Estas ultracentrífugas son de velocidad extrema, ¿sí? Son velocidad muy rápidas, ¿sí? Y puede generar, o sea, normalmente genera un intenso vacío en la cámara de ultracentrífuga. Entonces puede generar como un calentamiento en el rotor, que vamos a ver qué son los rotores, y también en la muestra. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado si tenemos muestras que, que son termosensibles, ¿sí? Bueno, después tenemos lo que son, o sea, vamos a hablar un poco de lo que es los rotores justamente, ¿sí? En una centrífuga el elemento determinante es justamente el rotor, ¿sí? Es un dispositivo que gira en el que se colocan los tubos, ¿sí? Esto es más hablando a nivel de laboratorio. Vamos a hablar entonces acá inicialmente de las centrífugas de laboratorio. Acá les muestro un dibujo. ¿Sí? Justamente este es, por ejemplo, de rotor basculante. ¿Ven que es como una báscula, es como un sobrepeso? ¿Sí? Generalmente, tanto esta muestra, este tubo que está acá, ¿sí? Eh, y este tubo tienen que tener el mismo peso, porque si yo no tengo el mismo peso, voy a generar un desbalance
en el rotor, ¿sí? Entonces ese desbalance puede llegar a romper inclusive el rotor, ¿sí? Puede romper el rotor, puede romper mis frascos, si son frascos de plástico, inclusive puede romper por la fuerza que se genera, ¿sí? Entonces se colocan en esta cestilla, ¿verdad? En estos, se llaman como cestillas o cestas, y al girar el rotor se colocan en disposición perpendicular al eje de giro. Quiere decir que este es el eje de giro, ¿verdad? Entonces, estas muestras se ponen así, en vertical, perdón, horizontal. Se ponen en horizontal perpendicular a este eje de giro, ¿sí? Una vez que gira. Es como una calecita, ¿sí? Es como una hamaca, ¿verdad? Pero una calecita de esas de, ay, ¿cómo se llama? De los parques de diversiones, ¿verdad? Que giran y básicamente vos estás, después ya estás ya como, si gira muy rápido, ya estás horizontalmente al eje que te está haciendo girar, ¿sí? Eso básicamente es. Bueno, después vemos lo que es el rotor de ángulo fijo. El rotor de ángulo fijo es básicamente, son tubos que se insertan en estos orificios, ¿sí? Que son más bien rotores bien macizos, bien fuertes, ¿ven? Prácticamente toda esta centrífuga está compuesta del rotor solamente, ¿sí? El caso extremo de estos rotores verticales, o sea, de ángulo fijo, es que el tubo se sitúa en paralelo al eje de giro, ¿sí? Normalmente esto no va a abrirse, vamos a decirle, sino que va a quedar en esa posición fija, por eso lo se llama de ángulo fijo, ¿sí? Este tipo de rotores es muy útil, no es muy útil, sino que es muy no, es muy típico en ultracentrífugas, ¿sí? O sea, los que usan muy altas velocidades, porque justamente el rotor está preparado para esa velocidad, ¿sí? Bueno, después tenemos otro tipo de clasificación. Realmente las centrífugas se pueden clasificar dependiendo de su estructura interna, del material que yo voy a tratar. También depende mucho o se clasifica dependiendo de la velocidad que yo quiero conseguir y de los cristales que yo quiero tratar, ¿sí? También hay otras muchas parámetros justamente para clasificar una centrífuga. Pero una de las clasificaciones más comunes que más van a encontrar en los libros son que de los tipos de centrifugación. Hay dos tipos principales de centrifugación. Una, la centrifugación discontinua. Como dice su nombre, no es continua, o sea, yo meto una alimentación y saco posteriormente, ¿sí? Y después tenemos una centrifugación continua que es normalmente entra alimentación, sale producto, entra alimentación, sale producto. Esa es la diferencia, ¿sí? Discontinua, yo meto todo el producto, centrifugo y después limpio, ¿sí? O sea, empieza, procesa y para. La centrifugación continua, no. La centrifugación continuamente yo voy alimentando y continuamente voy obteniendo el producto, ¿sí? Vamos a ver bien la diferencia de cada uno. El más sencillo es la discontinua, obviamente. Es el más sencillo y se usa mucho a nivel industrial, ¿sí? Consta básicamente de una cesta que puede tener varios tamaños, de 90 a 150 centímetros, ¿sí? Está accionado por un motor eléctrico al árbol, al eje, ¿sí? Que está montada la cesta, ¿verdad? Que gira aproximadamente a 1200 RPM hasta 2000 RPM son normalmente la centrífuga discontinua, ¿sí? Muy utilizado para lavar cristales y en las azucareras también para sacar los cristales, separar los cristales, para la separación de productos en general cristalinos y granulares. Bueno, este por ejemplo es un ejemplo de centrífuga de cesta suspendida, ¿sí? Gira a una velocidad
moderada inicialmente, ¿sí? Cuando yo cuando alimento inicialmente, gira a una velocidad moderada, ¿está bien? Hasta formar la torta filtrante, ¿sí? La torta con un espesor suficiente que sirve como un tamiz, ¿sí? Ese líquido que pasa a través de la tela filtrante o de la tela metálica que tiene acá el tazón, ¿ven? No se ve tanto acá el orificio, creo que hay otra imagen que les voy a mostrar mejor. Pero básicamente se forma esa tela, sirve como filtro, entonces se detiene la alimentación y la torta debe centrifugarse a mayor velocidad para justamente escurrir ese líquido, ¿sí? Entonces, la alimentación es bien espesa, ¿sí? Y cuando empieza a formarse esa torta, se engrosa, se aumenta la velocidad, eso es muy importante saber, ¿verdad? Se aumenta la velocidad y empieza a desprenderse del tamiz, ¿sí? Una vez que se acumula ese líquido, se para el equipo y se lava con agua, ¿sí? Se lava con agua para extraer el máximo de fluido que quedó dentro de esa torta, ¿está bien? Bueno, después, esta es otra centrífuga de cesta suspendida, ¿sí? Que básicamente acá ya se ven más los orificios de la tela metálica, que es básicamente donde quedan retenidos el sólido, ¿sí? Y entonces en el tazón externo es donde se va recogiendo el líquido. ¿Ven? Acá lo dice salida del líquido, ¿sí? Ahí se va recogiendo y se va sacando el líquido, justamente. Entonces, lo que está adentro es la cesta y lo que está afuera se le llama envolvente, ¿sí? Está compuesta por un árbol, ¿sí? Por un motor eléctrico que hace girar el árbol o el eje, ¿sí? También tiene un tambor de freno, ¿sí? La mitad de la izquierda es de fondo plano, dice, y la otra mitad es de autodescarga, ¿está bien? Bueno, después tenemos otro tipo de centrífugas continua también, suspendida por resortes, ¿sí? Esto básicamente se usa para el laboratorio farmacéutico, ¿sí? Tiene una abertura también superior arriba y permite fácil la carga y el lavado. Es más pequeña y más estable y a la vez permite mayores velocidades, ¿sí? Ahí básicamente tenemos otra vez la cesta, el envolvente, tenemos el freno, ¿sí? El eje está acá, o el árbol, ¿está bien? Y acá tenemos una barra de articulación donde está el resorte justamente, suspendida por el resorte. Y tenemos también correas de transmisión, o sea, básicamente acá, cómo se transmite la potencia mediante correa, ¿está bien? Bueno. Vamos a ver un ejemplo. A ver un poco si puedo poner todo. Ay. mm, Voy a ver si era este. Sí, este es. Centrífuga de tazón. Ahí creo que ven la imagen de YouTube, ¿verdad? Sí, pero no se ve. ¿Se ve? Bueno. Entonces, esta es una centrífuga de tazón sencilla, ¿sí? No tiene sonido, así que no se preocupen, yo les voy a ir hablando. Donde tenemos la recepción, acá creo que era la recepción. Uy, perdón. Destapaciones de coletaje, Ay, gas. no, me fui a otro lado. Acá está. Ahí está. El motor, la salida de líquido limpio, ¿sí? De ligero. Salida de residuos sucios, pesados. Básicamente la alimentación. Y ahí, esa es la cesta que estábamos hablando, parecida a la cesta, donde tenemos un orificio, el orificio de salida de los residuos.
Y el tazón giratorio en sí. A ver si nos dice algo más. Sí, ahí básicamente, en la tapa. Y ahí muestra cómo gira, ¿verdad? Y eso tiene como orificios, ¿sí? Y en los orificios va pasando el líquido menos denso y el más denso va quedando dentro de la cesta y luego se elimina. Sí, ahí no se nota mucho la diferencia, pero a ver si ahí está. Eso es cuando el líquido más ligero, entonces es lo que yo elimino, el amarillo, ¿sí? ¿Ven? Que está eliminándose o se separa, ¿sí? Básicamente. Bueno, después volvemos otra vez a la diapositiva, ¿sí? Que básicamente entonces vemos que esa centrifugación, esta centrifugación discontinua es, yo coloco entonces una alimentación, separo y después tengo que limpiar esa acumulación. Yo no puedo separar, o sea, no hay forma, un mecanismo que separa continuamente lo que se va formando de torta, ¿sí? Imagínense si ustedes le colocan o sea, la ropa, ¿verdad? Centrifugan y colocan más ropa. Entonces, ustedes, o sea, tienen que sacar esa ropa, ¿verdad? La lavar... Uy, espérenme. Ah, era mi otro video, perdón. Entonces, la lavarropa es un ejemplo de centrifugación discontinua, ¿sí? Yo tengo que sacar el sólido centrifugado para poner otra vez otra alimentación, ¿está bien? Bueno, hablando un poco de lo que es centrifugación continua. La centrifugación continua es básicamente cuando se opera de modo continuo mediante una incorporación de mecanismos para la separación continua de los sólidos. O sea, yo ya incorporo una separación, o sea, un mecanismo de separación, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son esos mecanismos. Primero vamos a hablar de lo que es la centrífuga continua horizontal. Se utiliza mucho con cestas macizas, fuertes, eh, como con las perforadas. Por ejemplo, el tazón horizontal no perforado, los sólidos son lanzados contra la pared, ¿sí? Son arrastrados por un raspador espiral. Ese raspador espiral es justamente el mecanismo que se incorpora para separar los sólidos, ¿sí? Fuera del baño, fuera de la zona del líquido, hacia la zona de escurrido, ¿sí? O sea, se separa tanto el líquido con el raspador, yo separo el sólido por una zona muy diferente a la zona del líquido, ¿sí? Y después lo que tengo es, bueno, ese es en el caso de que no sea perforado. En el caso de que sea perforado, se adapta mucho para el tratamiento de partículas gruesas, ¿sí? Y proporciona un lavado muy, muy bueno, ¿sí? Muy perfecto, vamos a decirle, ahí muy perfecto, pero muy eficiente a nivel industrial, tenemos que decir, ¿verdad? Especialmente cuando se desea mantener separado el agua de lavado y el líquido filtrado, ¿está bien? Entonces, este es parece que tiene muchas cosas, pero es bien sencillo, ¿sí? O sea, tiene muchas partes, ¿sí? Pero es bien sencillo. Es una centrífuga horizontal cerrada, ¿sí? Básicamente yo no elimino el líquido, o sea, no tiene como perforaciones. Eso es básicamente cuando se refiere a cerrada. No tiene perforaciones y tiene un raspador espiral, ¿sí? Esta máquina es básicamente un escurridor continuo, ¿sí? Es una máquina que yo constantemente saco el líquido y saco el sólido, ¿está bien? La alimentación pasa por los orificios de la tubería de alimentación
acá, ¿ven? Acá están los orificios de la tubería de alimentación, ¿sí? Y se vierte en un recipiente giratorio, ¿sí? En un recipiente giratorio de la centrífuga. Ese líquido clarificado rebosa las compuertas del filtrado a la derecha, ¿está bien? Entonces, estas más o menos son los orificios de alimentación, o sea, hasta acá llega la alimentación, ¿sí? Y acá están los raspadores espirales, ¿sí? El raspador espiral y la zona de lavado y la zona de escurrido, ¿sí? Entonces, básicamente el raspador espiral solamente está en una sección, ¿sí? Va separando a velocidad ligeramente diferente al tambor, ¿sí? A la cesta y existe un movimiento relativo entre el raspador y el tambor. O sea, un movimiento o una velocidad diferente. ¿Está bien? Entonces, en ese momento, los sólidos pueden lavarse primero, ¿sí? A la izquierda, que está acá. Y después, afuera ya son lanzados, ¿sí? Se lavan entonces y se eliminan. Entonces acá tenemos como aguas de lavados y acá por debajo o por fuera están la descarga de los sólidos, ¿está bien? Esas son las compuertas de descarga de sólidos, ¿está bien? Vamos a ver un video para que explique un poquito mejor que la imagen. A veces la imagen nos cuesta bastante visualizar cómo sucede el proceso. Después tenemos una centrífuga también, que hablamos que es una centrífuga continua, pero perforada. Ven acá que ya tiene perforaciones, ¿sí? Que es básicamente donde se drena el líquido, ¿sí? Y donde tenemos un raspador, que el raspador va acumulando el sólido y finalmente tiene una salida donde se descarga justamente ese sólido. La alimentación otra vez es a través de una cámara de alimentación, ¿sí? A través de un eje de alimentación, ¿sí? Y básicamente todo esto es un tambor giratorio. Le parece mucho al molino de bolas, ¿sí? Le parece mucho, pero justamente es totalmente diferente su mecanismo, pero su estructura es más o menos igual, ¿está bien? Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Eh, la alimentación penetra en el árbol central, lo que les dije, y la torta se separa a lo largo del interior del tambor, que es lo que les dije acá, ¿sí? Después otra cosa, mediante esto, o sea, mediante estos raspadores, se descarga, ¿verdad? Espiraladamente los sólidos, ¿está bien? Eso es el funcionamiento de la centrífuga continua. Después tenemos una centrífuga continua que es parecida a la anterior, ¿sí? Que también es perforada. Una variante más nomás, que tiene una descarga por desplazamiento. ¿Sí? Esta descarga por desplazamiento básicamente necesita de un empujador, ¿sí? Por eso lo dice descarga por el desplazamiento, necesita un empujador. Ese empujador que necesita está acá, ¿ven? Acá nos está mostrando. Es básicamente, se acciona hidráulicamente y mueve hacia la derecha una corta distancia y empuja la torta que se va formando, ¿sí? Yo acá mediante esta tubería de alimentación, yo alimento mi sólido. Esto va girando, ¿sí? Esto va girando, va drenando el líquido y acá se va acumulando el sólido, ¿sí? Acá en una parte un poquito más oscura. En esa parte del sólido actúa el empujador. Ese empujador justamente es para la descarga de desplazamiento, ¿sí? Va empujando la torta en esta cesta, ¿sí? Ese empujador es accionado normalmente por aceite a presión y actúa en el cilindro del pistón, ¿sí? Esa torta cae seca, ¿sí? En el extremo de la cubierta, más o menos acá, ¿sí? Acá está la torta, ¿ven? Y ahí va cayendo, o sea, el empujador lo que va haciendo es raspando
en los sólidos y va cayendo la torta en la descarga de sólidos, ¿sí? Ese es el mecanismo o la diferencia con el anterior, ¿está bien? El accionamiento del empujador. Bueno, acá vamos a ver un video. A ver un poco. Creo que este no es. Este. Centrifugal casting is a process that delivers components of high Creo que era este, desired sí. stiffness. As a result, it is for applications like test tubes, high reliability, molten Acá metal, habla un and poquitito or de todo. preheated spinning die. Ahí ya está The la die can spin alimentación. either on a vertical or horizontal axis, depending on the configuration of the desired part. Due to centrifugal force, the more dense molten metal is pushed to the wall of the spinning die. Alimentación. Fractional solidification of sound metal progresses from outside toward the bore, while the less dense material, including impurities, floats to the ID. Once the casting has solidified, it is removed from the die and impurities are Esta, machined away, en este resulting in caso, a la centrífuga que se usa acá es justamente eh, para poder homogenizar mejor los sólidos y básicamente retener los sólidos por dentro de un material fundido. En este caso, por ejemplo, es una tubería de metal, no sé si dijo de metal, pero es básicamente una tubería de metal que puede tener sólidos que pueden perjudicar al metal. Entonces, lo que hacen es centrifugar esa fundición de metal, ¿sí? Y los sólidos van quedando, o sea, como el líquido es mucho menos denso que los sólidos, entonces los sólidos van quedando por dentro del metal y entonces se pueden limpiar posteriormente, ¿sí? Eso es básicamente lo que sucede ahí. Están muy callados, no preguntan nada. Pregunten qué cosa. Ahora es el momento de preguntar, no en el examen. Bueno, avísenme, interrúmpanme nomás. A ver un poco si tienen algún mensaje. No. Bueno, vamos a continuar. Entonces, este ya está. Ahora vamos a ver un poco de lo que son las centrífugas llamadas así de forma general centrífugas, ¿sí? Que básicamente son dos tipos de centrífugas. Estas centrífugas son más chiquititas o más pequeñas que las anteriores que estábamos hablando, las horizontales, ¿sí? Pero además que son chiquititas, o sea, independiente que son chiquititas, usan altas velocidades, ¿sí? Y sirven justamente para separar líquidos, por ejemplo, de diferentes densidades, para romper emulsiones y para separar también sólidos muy finitos, ¿sí? Normalmente hay dos tipos de este tipo de centrífugas pequeñas, que son de rotor tubular y de rotor en forma de disco, ¿sí? Las de rotor tubular normalmente tienen un rotor tiene que decir ahí, de 10 centímetros de diámetro y gira más o menos a 15.000 RPM, revoluciones por minuto, ¿sí? Estos rotores normalmente tienen un diámetro, eh, o sea, lo otro que decía era el eje, sí, a eso se refiere. Voy a ver un poco perdón, este tema, porque a este se refiere, puede ser que sea el eje, al rotor en sí de 10 centímetros. Pero el eje seguramente es lo que se refiere a de 75 a 150 milímetros. Voy a ver del libro qué me faltó ahí, qué palabra me faltó. ¿Sí? Normalmente el rotor también mide, dice que 1,5 metros de longitud. Este rotor está sostenido verticalmente por un eje flexible, delgado pero resistente. Normalmente las capacidades de este tipo de centrífugas son de 200 a 2.000 litros por hora de caudal, ¿sí? Algunos modelos pueden usarse a vacío, pueden usarse a atmósfera de gas inerte o incluso a presión. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de centrífugas de tipo tubular.
El primero es más o menos parecido a lo que vimos inicialmente, ¿sí? Que es la centrífuga de tazón sólido, que es básicamente, tenemos un alimentador, tenemos un raspador, que es para eliminar la torta continuamente, y tenemos el sobrenadante, que es el líquido que se elimina, ¿sí? Y después tenemos centrífugas de canasta perforada. Como dice su nombre, son perforados, tienen paredes perforadas, y es donde se elimina el filtrado o el drenado del líquido. Y en la pared ahí de la perforación se va acumulando el sólido. ¿Está bien? Hay dos tipos, ¿verdad? Hay un tipo que básicamente tiene como raspadores, y hay otro tipo que tiene un empujador, ¿sí? Donde empuja la torta y va eliminando por debajo. ¿Está bien? Bueno, después tenemos otro tipo de centrífuga, que son las de múltiples capas o cámaras, ¿sí? Esto nos permite separar o sea, nos permite aumentar la eficiencia de separación, ¿sí? ¿Cómo? O sea, yo voy alimentando la alimentación, pasa por un filtro, luego pasa por otro filtro, y en ese otro filtro va reteniendo el sólido, luego pasa de nuevo por la otra cámara y sigue reteniendo el sólido. Entonces yo aumento mi eficiencia, porque mi objetivo pues es justamente separar el sólido del fluido, ¿sí? Vamos a ver otro video. Ya vimos. Ahí está. Esta es una tubular, ¿sí? A ver, vamos a adelantar un chiquitito porque lo primero nos dice todo, ¿verdad? Está la bomba de alimentación. En este caso, la alimentación se da por abajo, tengo entendido, según eso. El derrame de líquido ligero, el derrame de líquido pesado, ¿sí? Y este es el tazón giratorio. Tiene un orificio de fluido ligero. ¿Ven? En ese orificio de fluido ligero es donde se va el líquido que es más pesado, ¿sí? Y en el otro orificio de arriba va eliminándose el que es más liviano. ¿Está bien? Y por debajo se va alimentando la suspensión. Suspensión, en este caso, se nota que son dos líquidos de diferentes densidades. Ahí está. Bueno, entonces, este ya está. Ahora vemos el último tipo de centrífugas, que son las centrífugas de discos, que operan a menor velocidad y poseen rotores de mayor diámetro que las de rotor tubular. Sí, los diámetros normalmente de los discos son de 105 centímetros, y el diámetro del rotor son de 30 centímetros. Creo que el otro diámetro que se refería anteriormente son de los discos, o sea, del tazón, ¿sí? A eso se refería. Voy a corregir, ahora que estoy leyendo esta parte. Entonces, el diámetro del rotor es más o menos de 30 centímetros, y el número de revoluciones llega a 6.400 por minuto, RPM, ¿sí? Normalmente estos rotores de discos contienen como discos cónicos, ¿sí? Que están espaciados y tienen una distancia doble del tamaño de partículas o glóbulos a separar. Es de mucha utilidad en el descremado de la leche, en la purificación de aceites y otros procesos industriales. O sea que una centrífuga que se usa para desnatar la leche, para sacarle la grasa o separar la grasa, es una centrífuga de discos, ¿sí? Eso hay que tener en claro, ¿sí? Entonces tenemos estos tipos de centrífuga de discos. Esta primera imagen es una centrífuga de disco con retención de sólidos, ¿sí? Se va reteniendo aquí lo que son los sólidos que van separándose por la fuerza centrífuga. Y el otro es una centrífuga de disco abierto, que tiene una salida o una descarga de sólidos
para justamente separar los sólidos y solamente tener el sobrenadante por encima, que es el líquido más ligero. Y después tenemos también otro tipo de centrífugas que le parece un poco a lo que son las centrífugas horizontales, ¿sí? Discontinuas, pero en este caso son centrífugas continuas, que también se les llama centrífugas decantadoras, ¿sí? Es una centrífuga horizontal, básicamente tiene un espiral raspador que separa o que raspa los sólidos que se forman en la pared de la centrífuga, ¿sí? Bueno, después, este es otro estilo, es básicamente parecido al segundo que vimos. El líquido, o sea, el líquido menos denso se descarga por el orificio anular, o sea, el orificio cerca del eje, en el interior. El líquido más denso fluye hacia afuera y abajo y se descarga por el orificio exterior, ¿sí? Vamos a ver sí, este video de cómo es una... Ahí está. ¿Ven cómo son las centrífugas de discos? Tienen como cámaras, ¿sí? Entonces, alimento mi fluido que tiene sólidos y líquidos. Los rojos son los sólidos, ¿sí? Va alimentándose a la centrífuga por el eje central, ¿sí? Y ahí va girando la centrífuga y va separando. Ahí ven cómo sucede la separación. Básicamente, lo más denso va por los orificios de salida y lo menos denso va por el orificio anular, ¿sí? La parte de arriba. Vamos a ver si muestra más adelante eso. Este, por ejemplo, es uno con descarga de sólidos, ¿ven? Ahí se descarga el sólido externamente, ¿ven? Esto se recoge de nuevo, o sea, no es que se tira así, por la animación nomás. Se acumula una cierta cantidad y se abre la compuerta de salida. ¿Ven? Ahí está. Ese es el espacio anular de la separación, ¿sí? De la centrífuga. Donde se separa justamente el líquido ligero. Creo que ya les mostró todo. Un ratito voy a... Un ratito. Ya estamos terminando. Es un poquito larguito, pero... Bueno, este es vamos a ver nos faltan 2 videos más. Este video es de la centrífuga, me viene la deslatadora, esperen que. La decantadora, perdón. Es la centrífuga decantadora, ¿sí? Ahí lo puso su nombre. Esperen que, vamos a ver aquí. Vamos a adelantar un chiquitito para ver cómo es el funcionamiento. Ahí se ve perfecto. ¿Ven? Como tiene como los espirales, ¿sí? Y la posibilidad de salidas
tanto de los sólidos como de los líquidos. Entonces ahí se hace la entrada en el eje principal, ¿sí? Y los sólidos ven cómo se va arrastrando a medida con los raspadores espirales. ¿Sí? Es muy parecido a lo que vimos anteriormente, pero acuérdense que es una centrífuga continua, ¿sí? Continuamente va separando, ¿sí? Esos son puntos de limpieza. Esto ya muestra cómo es de la compañía, muestra cómo limpia. Bueno, después finalmente tenemos, sí, acá ya termina ya. Este es de una fábrica, este es el video de una fábrica de desnatadora, ¿sí? Es un video de la fábrica desnatadora y les quiero mostrar así, físicamente cómo funciona el proceso de desnatación, o sea, de separar la crema de leche de la leche, ¿sí? A ver, voy a ponerles aquí. Ahí está. Ahí. En lo que a materia grasa se refiere. Para realizar la estandarización de la materia grasa de la leche, el día de hoy tiene una oferta especial para ti. Los anuncios. Mi nombre es Ahí está. se emplean centrífugas desnatadoras que pueden ser básicamente de tres tipos: abiertas, semiabiertas, herméticas. Las centrífugas abiertas son las más simples y antiguas. Se caracterizan por de la leche. entrada superior de leche abierta al exterior y porque los conductos de salida tanto de la leche desnatada como de la nata también están abiertos, es decir, carecen de presión. El gran inconveniente de este tipo de centrífugas es la incorporación de aire en el colector de salida con la consecuente formación de espuma. En las centrífugas semiabiertas o colector de salida con la consecuente formación de espuma. ¿Ven? Esa es una centrífuga cerrada, ¿sí? Que también se puede usar para una desnatadora. Entonces, entra la leche entera, ¿sí? Y la centrífuga lo que hace es separar la parte más densa, la más ligera, ¿sí? Por un compartimiento, y la parte más densa, que es la nata o la crema de leche, por la parte de arriba, ¿sí? Que sería otro compartimiento para la salida de la nata. ¿Está bien? Eso básicamente. En las centrífugas semiabiertas o separadoras de discos centrípetos, la leche entra a través de una entrada tubular axial estacionaria ubicada en la zona superior o inferior. De esa entrada la leche pasa al distribuidor, donde es acelerada hasta la velocidad de giro del rotor. Desde aquí es impulsada por la fuerza centrífuga hacia la periferia para ascender a través de los canales de separación. La salida de la nata y la leche desnatada se efectúa a través de discos centrípetos. La nata sale por el disco ubicado en la zona central de la cámara, mientras que la leche desnatada lo hace por el disco situado más al exterior. En las centrífugas semiabiertas, la leche está sometida a presión atmosférica en la zona central y aumenta hacia la periferia, donde alcanza su valor máximo. Por último, en las centrífugas herméticas, la leche es impulsada gracias a una bomba hasta el centro del rotor. Este rotor está lleno de leche permanentemente, de modo que la ausencia de aire evita la formación de espuma. La alimentación de la centrífuga puede realizarse por la parte superior o inferior dependiendo del diseño del equipo. Una vez que la leche ha atravesado los discos separadores, la leche desnatada sale a través del canal entre la parte superior del paquete de discos y la carcasa del tambor hasta la bomba de salida situada en la parte más exterior, mientras que la nata va hasta la bomba de salida en la zona central de la cámara. La presión de descarga necesaria en las salidas es proporcionada por la bomba del producto. Después de la separación, en mayor o menor medida, Bueno, la materia grasa de la leche ahí básicamente nos explicó de los equipos, consiste en la mezcla de cantidades determinadas de nata y leche desnatada con y esto es básicamente lo que sucede en la fábrica, así empleando un que sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y conociendo ahí ya nos explica uno. Lo que sucede, ¿verdad? Que básicamente yo separo
un porcentaje que va a ser el porcentaje de nata y el otro porcentaje va a ser justamente la leche desnatada, ¿sí? Y quiere hacer un balance nomás ahí de masa, que podemos hacer ahora más adelante. Creo que podemos hacerlo en la próxima clase justamente de esto, ¿sí? Voy a prepararles un ejercicio de eso. Bueno, vamos a ver si hay algo más. Creo que sí, hay algo más. Bueno, acá son las características, comparaciones que ya les dejo a ustedes para que comparen los diferentes tipos de centrífugas que vimos, ¿sí? Vimos las tubulares, vimos la de cámara múltiple, vimos la de discos, vimos la de tazón sólido, vimos la decantadora. Entonces ahí van a ver las características principales de cada una de ellas. Acá hay otra tabla, ¿sí? Acá nos indican el tamaño de partículas que requiere cada una de esas centrífugas, el porcentaje de sólidos, consistencia de esos sólidos, ¿sí? También hay los métodos de descarga en esta otra tabla, el flujo de alimentación, o sea, el caudal, y la fuerza necesaria, G, máxima que operan estos tipos de centrífugas, ¿sí? Bueno, hay algunos factores que influyen en el tiempo de centrifugación. Uno de ellos son la viscosidad de la sustancia, que vimos muchísimo el tema de la densidad y también se tiene que tener en cuenta el tema de la viscosidad, ¿sí? Es decir, esta viscosidad depende de la temperatura, de la densidad y de la pureza. También depende el tiempo de centrifugación del tamaño y la regularidad de las partículas. También depende de la rapidez de aceleración de la máquina, el tiempo para alcanzar justamente la velocidad de operación. Y por último, depende de la fuerza centrífuga desarrollada por la centrífuga en la velocidad de operación. O sea, esa fuerza que necesita para la separación, ¿sí? Creo que ahí terminamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Creo que no, profe. Bueno, después seguramente cuando estudien van a venir las consultas. Importante, les recuerdo otra vez que tienen que estudiar a tiempo, ¿sí? Es muy largo la materia y se están dando cuenta